Muy especial al senador Iván Marulanda, ponente de este proyecto que fue radicado con la firma de varios senadores del Grupo Parlamentario Liberal Socialdemócrata y cuyo contenido ya habíamos tenido la oportunidad de discutir y debatir en el Congreso de la República en el momento en que se aprobó la ley del PAEF el año pasado. Yo quisiera, señor presidente, muy respetuosamente, si usted me permite hacer una breve presentación. Quisiera colgarla acá, si usted me permite. No... Adelante, senador. Gracias, querido José Alfredo, muy amable. Entonces, señor secretario, Rafa, no sé cómo operar. Buenos días, ya puedo compartir pantalla. Ok, entonces yo hago acá, dame un segundito, yo busco esta presentación. A ver, ¿esto dónde está? Tan. Ok, debe ser este. Supongo yo. Empresas beneficiadas. Sí, en efecto. Bueno, queridos colegas, bueno, yo creo que pues nosotros hoy, día de paro, estamos enfrentando pues, la acumulación de un descontento que se ha venido cocinando desde el año pasado, cuyas consecuencias son absolutamente inesperadas. Lo que yo he visto hoy en la calle son expresiones espontáneas de una sociedad cansada, en muchos casos que ya cayó, que ya perdió lo que tenía, que está a punto de caer y que se siente derrotada, sola, que siente que sus representantes, su gobierno, no la han escuchado y sobre todo no han escuchado sus problemas. Nosotros estamos viviendo una situación supremamente crítica que se va a exacerbar a partir del segundo semestre, cuando ya los cobros, los emplazamientos, las ejecuciones de los bancos se empiecen a hacer sentir de manera muy drástica. Y yo creo que estamos entrando en un momento donde cualquier cosa puede pasar. Ustedes tal vez tuvieron la oportunidad de conocer el informe o la encuesta que presentó el DANI hace aproximadamente 3 meses sobre la situación de los micronegocios en Colombia. Aproximadamente el 20% de los micronegocios del país desaparecieron por completo. En Bogotá el 14% de los micronegocios desaparecieron por completo. Y se estima, prima facie, que esto pudo tener un impacto de pérdidas de empleo que puede estar entre 1,5 millones y 2 millones de personas que quedan desempleadas. El sustento de muchas familias, el sustento de muchas madres, cabeza de hogar. Y esto ha sido, indiscutiblemente, este impacto de la crisis en los micronegocios, lo que explica que la clase media en Colombia, según el mismo DANE, haya pasado del 30,5% al 26,5%. Pues eso es una bomba social. Es una bomba social. Estamos sentados indiscutiblemente en la tapa de un volcán y pareciera que a veces no dimensionáramos exactamente lo que está pasando aquí en el país. La responsabilidad de que esto haya sido tan duro y que haya tenido un efecto tan grande en los micronegocios, pues indiscutiblemente fue la timidez de los programas sociales y los programas de apoyo del gobierno nacional. Como ustedes bien saben, nosotros tuvimos uno de los paquetes de ayudas más pequeños de América Latina,
2,6 puntos del PIB, 26 billones de pesos, de los cuales pues, se ejecutaron en realidad entre 16 y 17 billones de pesos, 11 billones se trasladaron aproximadamente al presupuesto de funcionamiento de este año. Y pues basta comparar, no lo digo yo, comparar básicamente buscar las comparaciones que hace el Fondo Monetario Internacional sobre los paquetes de ayuda en América Latina. Y nos encontramos con que los paquetes de ayuda en Brasil tuvieron básicamente entre 6 y 8 puntos en Brasil, Chile y Perú, 6 y 8 puntos del PIB, lo cual equivaldría a paquetes de ayuda entre 60 y 80 billones de pesos. Paquetes que fueron muy generosos con los hogares, no solamente los más humildes, sino también los hogares de clase media, que aquí pues no recibieron nada, y con los micronegocios y las microempresas, con ese 60% de la economía colombiana. Es una economía entre formal e informal, de baja productividad, pero que representa el grueso del empleo de la clase media y de los sectores populares del país. El subsidio a la nómina, una iniciativa importante que básicamente existió en todos los países de América Latina y en los países de Europa continental, pues consistió en una ayuda importante destinada básicamente a sostener el empleo. En Colombia se implementó, como ustedes saben bien, vía un decreto legislativo inicialmente. Los primeros desembolsos llegaron en el mes de junio, finales del mes de junio. Es decir, prácticamente 3 meses y medio, 4 meses después del inicio de la crisis. Una reacción tardía. Y pues eso pues, explica en gran parte el impacto brutal que tuvo la primera cuarentena sobre el desempleo. La cuarentena entre marzo y abril significó el colapso más grande del desempleo en la historia del país. Y eso explica básicamente que nosotros, en parte, tengamos la tasa de desempleo más alta, muy lejos, de toda América Latina. Tenemos una tasa de desempleo de 17,4 puntos en las principales ciudades, que es el indicador más importante. La tasa está llegando al 25% de desempleo. La tasa de desempleo juvenil está en el 30%. Y la verdad es que es difícil y triste compararnos con los demás países de América Latina. Chile, Brasil, tiene una tasa de 13,5%. Y Chile, Perú y México tienen una tasa del 5%, el desempleo no sufrió en México. Pero Chile y Perú no pasan de 10 y 11%, es decir, tenemos una tasa considerablemente más alta que los demás países de América Latina. Y eso explica, por ejemplo, que nuestra economía haya caído 8 puntos y otras economías que enfrentaban problemas fiscales muy serios, como la economía del Brasil, haya caído apenas 4 puntos. Un impacto, un efecto mucho más generoso de ayudas públicas, lograron contener, de cierta forma, la caída brutal de la economía, garantizar menos desempleo y también, obviamente, garantizar una mejor reactivación de la economía este año. Entonces, ¿por qué el programa de subsidio a la nómina fue insuficiente frente a las expectativas de los colombianos? Pues observen ustedes esta primera gráfica. ¿Cuántas empresas estaban registradas en las cámaras de comercio, formalmente registradas, en Colombia a diciembre de 2019 por tamaño? Teníamos un total de 1.518.619 microempresas, es decir, el 92,4% del empleo en Colombia. De la generación de ingresos se da justamente con estas microempresas, micronegocios. Luego, 92.000 empresas pequeñas, 5,7%. Mediana, 24.677, 1,5%. Y grandes, 7.500 empresas, el 0,5%. Esto es muy diciente, digamos, sobre la estructura económica, empresarial del país. Y es, pues, una expresión muy clara de la representación de la informalidad en la economía colombiana. Microempresas, 92,4%. Pues todo ese mundo de micronegocios, de locales de barrio, en las ciudades, en los municipios, obviamente de baja productividad, de pocos ingresos, que generan 1 o 2 empleos, pero básicamente que es el diario vivir de la economía.
lo que sustenta el consumo de nuestra economía, lo que le permite a la gente sobrevivir un poco al día a día, sin mayores perspectivas de ingresos, sin mayor estabilidad, pero que le permite a la gente sobrevivir en una economía que genera poco empleo de manufactura, y que obliga a la gente básicamente al rebusque. Esa es la realidad económica de este país. Luego, de acuerdo con Confecámaras, Rubes y el PILA, al corte del mes de diciembre de 2019, las empresas constituidas como personas naturales, que son empleadoras de uno o dos colaboradores, ustedes van, por ejemplo, al centro de Neiva, al centro de Montería, al centro de Bucaramanga, y se encuentran con esa realidad. El micronegocio, la tienda de abarrotes, el mini mercado, la lavandería, la fama, el taller, son empresas unipersonales que contratan a uno o dos personas, como máximo. Y esa es la estructura general. Poco se ven más de 3 o 4 empleados, uno o dos, máximo 3 empleados. Entonces encontramos que como personas naturales, que son empleadores de uno o dos colaboradores, son 286.000, es decir, el 86%. Y emplean 309.000 personas o empleados de manera formal. Esto es respecto de las que son básicamente empresas con una persona. De acuerdo con el cruce de bases del RUES y del PILA de diciembre de 2019, con la ley del PAEF, es decir, empresas que cumplieran el primer requisito descalificador del PAEF, recordarán ustedes, era que estas empresas estuvieran al día con el PILA, tenían que estar al día, lo cual pues es un primer requisito que puede desclasificar a muchas empresas que podrían clasificar y que sería justo que clasificaran. Pues porque muchas empresas pueden estar pasando algún problema de liquidez temporal, y si les hubieran dado un plazo para ponerse al día y poder recibir de estas ayudas, seguramente no se habrían quebrado y sus empleados no habrían quedado pues, desempleados. No obstante, pues el corte fue muy brutal, fue muy estricto. Esta fue la disposición que introdujo el Ministerio de Hacienda, y de entrada, del 1.653.000 empresas registradas al día en el país, solo clasificaron 555.664 empresas, las habilitadas, que estaban al día con el PILA. Es decir, de entrada, con este requisito que no permitió un tiempo para ponerse al día, que no dio un plazo para ponerse al día, desclasificamos prácticamente a 1 millón de empresas, que es el sustento de muchísimas personas en Colombia. Clasificaron 555.000. De esas 555.000 empresas, 465.000 eran microempresas, es decir, micronegocios de barrio que tenían 1 o 2 empleados y que estaban al día con el PILA. ¿Qué ocurrió con los decretos del gobierno y con la ley que introdujo el Ministerio de Hacienda? Que de un tajo, al excluir a todas las empresas con menos de 3 empleados formales, quedaron de esas 555.000 apenas habilitadas 132.000 empresas. Las demás microempresas que estaban al día, micronegocios de barrio, quedaron desclasificados de una manera, diría yo, arbitraria y sobre todo muy injusta. Fue un tijeretazo brutal. Del PAEF, hoy solo participan 22.413 personas naturales, que representan el 7% del total registrado. Rodrigo Lara, se le usó el audio. ¿Aló? Yo le oigo bien. ¿Quién le escucha? Se escucha, Rodri, sigue. Yo le escucho bien. Gracias. Muy bien. Entonces, si ustedes observan, básicamente, de estas microempresas, que generalmente son empresas unipersonales, son SAS, pequeñas tiendas de barrio, pues solo hubo 22.413 personas naturales que cumplen básicamente con esa característica propia de la economía real del país, de los barrios donde se emplea la clase media, los sectores populares. Solo encontramos a 22.000 empresas que son en sí personas naturales, es decir, solo el 7% de las total registradas en el país. Respecto al número de personas beneficiarias del PAEF, entonces yo entiendo que el gobierno saca pecho y da una cifra: 3,4 millones de personas o de empleados se vieron beneficiados, o de empresas, o trabajadores se vieron beneficiados con el PAEF, pero sigue siendo una cifra muy pequeña.
porque el total de empleados cotizantes al PILA entre dependientes e independientes en julio de 2020 era básicamente de 10.488.000 personas. Entonces, si ustedes observan, el PAEF no llegó a más allá de aproximadamente el 30% de los empleados formales del país, lo cual muestra realmente, en comparación, que se trató de un programa muy pequeño y muy focalizado en unas grandes empresas y empresas medianas formales que generan empleo, y no propiamente en las microempresas que generan empleo formal, y pues obviamente menos aún en las microempresas que generan empleo informal, y que es el gran o la base del empleo de la clase media de este país. Es decir, en julio de 2020 teníamos a 10.488.000 personas cotizando en el PILA, y el PAEF solo llegó a 3,4 millones de personas. Un programa muy pequeño frente al total, digamos, de los empleados formales, lo cual, verán ustedes ahorita, es aún más pequeño si lo miramos con el total de los trabajadores o del sector activo, o del sector activo colombiano, es decir, de la población ocupada. Una población ocupada que era de 22.140.000 personas en 2019, con el totazo de abril y marzo, cuando no recibieron las empresas ningún tipo de ayuda por parte del gobierno para enfrentar esa cuarentena. El desempleo pasó de 22.140.000 personas en julio de 2019 a 17.984.000 personas en julio de 2020. No obstante, el PAEF empezó sus primeros desembolsos en julio y solo llegó a 3,4 millones de personas del total de 17.984.000 personas ocupadas en Colombia. Miren ustedes básicamente lo pequeñito que fue el PAEF, y ahorita vamos a mirar lo concentrado que estuvo el PAEF en ciertas categorías de empresas. Entonces, por ejemplo, ¿en dónde y en qué departamento se concentró esencialmente el PAEF? Pues el 30. Sí, se le apagó el micrófono, Rodrigo. Senador Francisco, por favor, dele sonido al senador Lara para que siga la intervención. Senador Lara, active el sonido, por favor, que tiene el permiso. Dele, senador, ¿cuánto necesita para terminar, por favor? Francisco, dele 3 minutos para que termine, por favor. Senador, active su micrófono, por favor, active su micrófono. Gracias, listo, ya. Entonces observen ustedes, colegas, quiénes fueron o cuáles fueron las regiones realmente beneficiadas por el PAEF. Pues Bogotá, esencialmente, el 33% del número de empresas beneficiarias del PAEF se quedó en Bogotá. Antioquia, el otro 20%. Valle del Cauca, 9,60%, y el resto del país es un desierto. Es un absoluto desierto. ¿Por qué? Pues porque Bogotá tiene un total de 443.000 empresas, el 26,96% de las empresas registradas en el país, y pues tiene un número mucho más alto de grandes empresas medianas, que el resto del país. Lo mismo Antioquia y Valle del Cauca. Pero miren el caso, por ejemplo, de los siguientes departamentos. Córdoba, número total de empresas, 19.540 empresas. El número de empresas beneficiarias del PAEF, 1.419%, el 1,10% de las empresas del PAEF. Sucre, el 0,50%. Huila, el 1,40% de las empresas beneficiarias del país. Y si ustedes miran, básicamente, de un total, por ejemplo, en el departamento de Córdoba, de 19.540 empresas, que es el sustento económico de las familias cordobesas, pues solo 1.419 empresas pudieron clasificar. Toda esa pequeña economía entre formal y semiformal que uno encuentra en las ciudades, en Cereté, en el Sagún, en Montería, o en Neiva, o en Villavicencio, no recibieron ningún tipo de ayuda. Por último, aquí encuentran ustedes básicamente la tabla, por ejemplo, en el Cesar, respetado presidente. Si ustedes observan, en el Cesar hay un total, o había un total, de 20.000 empresas, microempresas, 847 empresas formales, 170 medianas y 37 grandes, para un total de 21.000 empresas. Usted puede dar por hecho que del
de estas 21.955 empresas formales del Cesar, 20.000 no recibieron un peso ni una sola ayuda por parte del gobierno. En Córdoba, 19.540 empresas había en julio de 2019, 18.000 de entrada, 18.365 no recibieron prácticamente nada, o digamos que 18.000, porque vi ahorita que eran 1.400 las que recibieron nada. O en el departamento de Santander, querido senador Aguilar, de Santander, aquí están 87.000 empresas o microempresas, un total de 92.000, te puede dar por hecho que aproximadamente 86.000 empresas no recibieron un peso por parte del subsidio a la nómina. El PAEF, que es 40% del valor nominal del salario mínimo, termina siendo realmente el 25% de un salario mínimo legal vigente, porque pues, el salario mínimo no es el valor nominal, sino el valor más transporte, prestaciones sociales y parafiscales. Yo considero, y eso lo estamos estableciendo en esta ley, que se debe eliminar el requisito del número de empleados si queremos reactivar esta economía de manera generosa. Se debe aplicar desde empresas unipersonales en adelante. Un empleo es un ingreso a una familia de 4 personas en promedio. Esa es la economía del centro de Bucaramanga. Una SAS, una empresa unipersonal, que de vez en cuando contrata 1 o 2 personas, entre formales e informales. Así funciona la economía informal. Son empresas unipersonales, es la tienda del barrio, es de un señor, de una familia. No los podemos excluir como lo hizo esta ley. Y pues miremos la situación de los jóvenes y las mujeres, que son los más afectados con el nivel de desempleo del 60% y una informalidad que ha crecido del 59 al 80% en muchas ciudades. La población joven está siendo atraída por la criminalidad, aumentando el nivel de seguridad del país. Entonces esa es la invitación que yo les quiero hacer. De verdad reparemos un error que se cometió en el Congreso de la República al excluir a los micronegocios del subsidio a la nómina. Porque es excluir a la economía de la clase media, es excluir la economía de las ciudades de provincia esencialmente, que se quedaron sin ninguna ayuda. Es apalancar, y eso está bien, yo no estoy diciendo que no se les ayude, a empresas grandes, a empresas medianas que perdieron mercado, que necesitaron apoyo, hay que ayudarlas también, pero no puede ser que excluyamos a los micronegocios. Ya vimos los efectos, ya vivimos en un año, hace 9 meses se aprobó esta ley del PAEF, los efectos que esto tuvo según el DANE y los micronegocios no haberles ayudado, y bueno, y el efecto que eso tuvo en el recaudo tributario y las consecuencias que esto tiene hoy sobre el país y en el país en general, que se ve abocado a aprobar una reforma tributaria supremamente impopular y que nos va a traer mucho dolor de cabeza. En fin, eso era, apreciados colegas. Gracias por su tiempo y por su paciencia. Muy amables.